¿Qué tal, muchachos de la promoción? Les habla Abel Carrasco Minaya. Y bueno, siguiendo nuestra programación, chicos de quinto año de Faraday. Mira, ¿qué temita hacemos? Revolución Francesa. Entiende que la semana anterior ya hemos hecho lo que es la ilustración, ¿sí o no? Hemos hablado hoy de la ilustración, hemos hablado sobre los ilustrados, filósofos, economistas, también no te los mencioné ahí. Y también hemos hablado de lo que es la enciclopedia, el Diccionario Nacional de las Ciencias Artes y Oficios. Para entenderlo, esta ilustración, no olvides campeón, no olvides mami papi, aparece en Inglaterra. ¿Dónde apareció? Apareció en Inglaterra. Pero, ¿dónde se desarrolló? La ilustración aparece en Inglaterra y se desarrolla ¿en dónde? En Francia. Nuevamente, ¿dónde apareció la ilustración? En Inglaterra. ¿Dónde se desarrolló? En Francia. ¿Ya? ¿Dónde apareció? Inglaterra. ¿Dónde se desarrolla? En Francia. ¿Y por qué se desarrolló en Francia la ilustración? Porque acá se dio que el más poderoso antiguo régimen, el más poderoso absolutismo. ¿Y recuerdas cuáles eran características del antiguo régimen? Fácil. Características del antiguo régimen, la monarquía absoluta. ¿Cómo? La monarquía absoluta. ¿Qué más? Era una sociedad estamental. ¿Cómo? Una sociedad estamental. También que era feudal. ¿Cómo? Feudal. Una economía feudal. Estas pues eran características del antiguo régimen. Una monarquía absoluta, una sociedad estamental y una economía feudal. Ahora, en este antiguo régimen, el llamado absolutismo, ¿de acuerdo? Profesor, ¿quiénes se beneficiaron bastante? Dos grupos sociales, ¿no? Los nobles y la aristocracia. ¿Cómo profitó? Los nobles, o sea, los nobles, aristocracia y el clero. O sea, nuevamente, ¿quiénes se beneficiaron? Los nobles, los grandes aristócratas, condes, duques, marqueses, que tenían propiedades y que tenían derechos feudales, y el clero, ¿no? Ellos fueron los más beneficiados. Ese es el antiguo régimen. Profito, ¿quién golpeó este antiguo régimen? ¿Quién chancó así? ¿Quién le dio duro a este antiguo régimen? Ah, ya. Esto va a ser atacado por la ilustración. Pero un detalle, esta ilustración, ¿qué grupo lo va a hacer? La burguesía. Ah, profe, ¿la burguesía qué era? La burguesía estaba integrado por comerciantes, estaba integrado por artesanos que luego serán industriales, banqueros, y está integrado por lo que son ¿qué? Profesionales. Estos burgueses estaban hartos de la economía feudal. Ellos ¿qué querían? Una economía de libre mercado. No querían una sociedad estamental en la cual no hubiera ¿qué? Oportunidades para ascender a cargos públicos. Ellos querían eso. Querían oportunidades para ascender a cargos públicos. Una sociedad estamental no te da esas facilidades. Y no querían una monarquía absoluta. Ellos querían que una constitución. Porque con la constitución, ¿qué limitas? ¿Qué limitas? Promoción, ¿qué limitas? Limitas el poder del rey. O sea, si tú me preguntas, ¿no? La burguesía, ¿qué es lo que hizo? La ilustración. Ya está. ¿Y esta ilustración qué era? La luz, las nuevas ideas. ¿A qué golpearon? Sí, golpearon al antiguo régimen. Y por lo tanto, este antiguo régimen, ¿dónde se dio con fuerza? En Francia. Y como la ilustración está golpeando acá, ¿qué va a pasar? Que en Francia se dé esto, una revolución, la revolución francesa. Profe, ¿por qué se dio la revolución francesa en Francia y por qué no se dio en otro lugar? Sencillo, porque en Francia ¿qué se vivía? Correcto, se vivía que el más brutal antiguo régimen. ¿Qué se daba? El peor antiguo régimen. Eso, por favor, ¿ya? ¿Dónde se daba el más brutal antiguo régimen? Ah, eso se daba en Francia. ¿Estamos de acuerdo? Por eso acá la burguesía va a dar esta revolución francesa. Pero hay un detalle, hay que hablar también, chicos, de Faraday Promoción, el impacto de esta ilustración. Hay que entender que esta ilustración, las ideas, no solo fueron a Francia, se fueron por toda Europa, pero ¿dónde se desarrolló más? En Francia, provocando esta revolución. Pero no solo eso, chicos, también cruzaron el Atlántico. ¿Cómo, profesor? Cruzaron el Océano Atlántico y llegaron ¿a dónde? A los Estados Unidos de Norteamérica. ¿De acuerdo? Llegaron también que Haití, América Central, también llegaron a lo que es que América del Sur. En América del Sur, por ejemplo, ¿qué van a hacer? Sociedad Amantes del País, que tenían que estas ideas ilustradas, estas ideas que liberales. Dato clave, las ideas ilustradas también, ¿cómo se le pueden llamar? Se le pueden llamar ideas que liberales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá en Estados Unidos, ¿qué hicieron? Ajá, ya. Hicieron, en este caso, que Estados Unidos, las 13 colonias, se liberaban ¿de qué país? De Inglaterra. Es la famosa ¿qué? Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, o independencia
de las 13 colonias. Es considerada que el primer movimiento liberal, ¿no? Eso no olvides, por favor. Y bueno, ahí, por ejemplo, en Estados Unidos destacan nombres como George Washington, Benjamin Franklin, John Adams, Thomas Jefferson, ¿sí o no? ¿No? Ya. Estados Unidos, ¿qué pasó? Se independizó de Inglaterra, ¿no? Es una revolución que liberal. Profe, y en Francia está pasando esto, la Revolución Francesa. Hay que entender acá algo, chicos. Cuando se da esta Revolución Francesa, ¿quién era el rey? El rey era que Luis XVI y su mujer María Antonieta, ¿no? Madame Déficit, que prácticamente hacía unas grandes fiestas, mientras que la corte en este caso se beneficiaba con todo ello. ¿Y quiénes morían de hambre? El pueblo, ¿no? O sea, brutal. Ahora mira, definición. ¿Qué es Revolución Francesa? ¿Qué es? Es un movimiento social, político, económico. Nuevamente, ¿qué es? Es un movimiento social, económico y político. ¿Cómo? Movimiento social, económico y político. ¿Dónde se dio? En Francia, ya sabes quién lo hizo, burguesía. Por eso también a esto, ¿cómo se le llama? Se le llama también revolución burguesa. ¿Cómo? Revolución burguesa. Mira de qué año a qué año, del 89 al 99, es decir, finales del siglo XVIII, ¿no? Profesor, cuando se dio la Revolución Francesa, yo tengo que saber algo. ¿Cómo estaba viviendo Francia? ¿Qué era Francia? Para empezar, socialmente Francia, ¿qué era? Socialmente era una sociedad estamental, políticamente una monarquía absoluta y tenía una economía feudal. ¿Cómo era la economía, profesor, de Francia antes de la Revolución Francesa? Feudal. Profe, ¿cómo era la sociedad? Estamental. ¿Y cómo era estamental? Tenía que 3 estados. ¿Cómo, profesor? 3 estados. El primer estado era el más beneficiado. ¿Cuál era? La nobleza. Profito, el segundo estado, ¿cuál es? El clero. Profaso, ¿y el tercer estado quién es? Chiste, mira. El tercer estado, ¿qué es? El pueblo. Entonces, ¿qué tenemos? Tercer estado, el pueblo. Segundo estado, el clero. Primer estado, ¿qué? La nobleza. Ahí están, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, ¿quién integraba el primer estado, la nobleza? Los condes, duques, marqueses. ¿Qué tenían? Derechos feudales. ¿Qué tenían? Propiedades. ¿Qué más? No pagaban impuestos. ¿Cómo? No pagaban impuestos. Igual suerte, ¿quién tenía? El clero. El clero también tenía que propiedades, no pagaban impuestos. Es más, les dan al clero, le pagan al clero ¿qué? Algo llamado el diezmo. O sea, el clero recibe ¿qué? Un pago llamado el diezmo. Y ese diezmo, ¿quién lo paga? Los campesinos. Y los campesinos, ¿dónde pertenecen? Al pueblo. ¿Y esto qué es? El tercer estado. O sea, ¿qué podemos decir acá, amigo de Faraday? Nobleza y clero, ¿qué son? Clases privilegiadas. ¿Son qué? Los privilegiados. Observa, por favor. El clero se divide en 2. El alto clero y el bajo clero. Profe, ¿quién es el alto clero? Chiste. Cardenales. ¿Cómo? Cardenales. ¿Qué más? Obispos. ¿Y cuál es el bajo clero? Chiste, sexos. Sacerdotes. ¿Cómo? Sacerdotes. Bajo clero, sacerdotes. Alto clero, cardenales, obispos. Muy bien, y mira, observa. ¿Y quién estaba en la base de esta pirámide? ¿Quién era el que soportaba los grandes privilegios de la nobleza clero? El pueblo. El pueblo es el tercer estado. Es la clase más subyugada. Es la clase que por la sociedad estamental, el pueblo no puede subir aquí ni acá, para nada. Es más, el pueblo que suba por ahí, nada, imposible. Pero mira, ¿cómo está conformado el pueblo? La burguesía. Aguante, profe, esta burguesía, ¿qué es lo que hace? La Revolución Francesa. ¿Y esta burguesía qué es? Parte del tercer estado. ¿Qué más está ahí? El llano popular. ¿Cómo? El llano popular. Observa, por favor, ¿quiénes son los burgueses? Comerciantes, banqueros, industriales, profesionales. Esos burgueses tienen sus comodidades, tienen plata, tienen también territorios. Un detalle, pero hay un detalle. Estos burgueses, como pertenecen al pueblo, sí o sí que tienen que pagar. Sí o sí tienen que pagar impuestos. Profesor, ¿sí o sí que tienen que pagar? Tienen que pagar sí o sí impuestos. Profesor, ¿quién no paga impuestos? Estos dos son los privilegiados. Él sí tiene que pagar impuestos. ¿De acuerdo? ¿Y quién tiene que pagar también impuestos? Llano popular. Pero como llano popular no tenía tanto dinero, y eran los campesinos y artesanos más pobres, prácticamente en que eran la clase más explotada. Muy bien, entonces continuemos acá como te decía, ¿no? Ahí está el tercer estado, burguesía llano popular. Observa acá, siempre recordando, esta Revolución Francesa, ¿quién era el rey? Luis XVI de Borbón, ¿no? Su esposa, la austriaca María Antonieta, Madame Déficit, ¿no? Profesor, ¿quién era acá, según lo que te he explicado, los más sufridos? Obvio, el pueblo, ¿no? ¿Por qué? Pagaban impuestos,
Y no solo pagaban impuestos al Estado. Profesor, ¿quién es el Estado? El Estado, pues, el rey. ¿No? El rey, claro. Recuerda que estamos en una monarquía absoluta. El rey no pertenece a ningún Estado. Él está arriba de eso. Porque, ¿recuerdas que decía el absolutismo? El rey gobierna porque Dios lo ha dicho. O, mejor dicho, ¿no? Lo que decían, ¿no? El rey gobierna por voluntad divina. Ahí mira lo que hablaban estos salvajes. Es lo que decían. Muy bien, el rey. Primer estado, segundo estado, tercer estado. Observa, por favor. La clase más explotada era el llano popular. Pero la ilustración, ¿dónde fue a parar? A la burguesía. Y ellos querían ascender. ¿De acuerdo? Ellos querían ascender. Ahora, tenemos acá lo siguiente. La burguesía quiere ascender. ¿Quiénes son los sufridos, los subyugados? El llano popular. El clero y nobleza son los privilegiados. ¿Quién quiere crecer? La burguesía. Y pasó lo siguiente. Francia estaba viviendo mala época. Primero, por la ilustración, Haití se liberó en América Central. ¿Y qué provocó? ¿Y de quién se liberó Haití? De Francia, pues. Y como Haití era colonia de Francia, era prácticamente el granero de Francia. Haití le daba muchas cosas a Francia, pero ahora que se ha liberado y su rebelión es liberal por el impacto de la ilustración en América, entonces Francia ya se queda sin Haití. ¿De acuerdo? Encima Francia en estos años, más o menos cerca acá, va a comenzar a tener que grandes pérdidas, ¿no? En lo que son las cosechas, va a haber que malas cosechas, va a haber una alza de precios, también Francia tenía consecuencias de guerras anteriores, o sea, el Estado está mal, Francia está mal, entonces, ¿cuál es la solución? Sencillo, cuando Francia está mal, Francia, ¿qué hace? Muy bien, estamos mal, correcto, ¿cómo solucionamos esto? Hay que subir impuestos, o sea, Francia, ¿qué hacía? Subía impuestos cada vez que estaba mal, ¿de acuerdo? Y eso es que se encargaba. El rey mandaba a su ministro, ¿no? ¿De acuerdo? Y los ministros de Hacienda se encargaban de eso. Profito, ¿qué es un ministro de Hacienda? Sencillo. Es el ministro de Economía, pues. ¿Cómo? Ministro de Economía. Y los ministros de Hacienda eran varios acá. Pero hay que entender quiénes acá son los que destacan. Primero un tal Turgot. Ah, Turgot, profesor, sí. Turgot era un ministro de ¿qué? De Hacienda. Nuevamente, ¿qué era Turgot? Ministro de Hacienda. Pero ¿qué pasó con Turgot? Sencillo. Turgot, el ministro de Hacienda en este caso, va a decir algo. Majestad, hay manera de salir de esto. ¿Qué tenemos que hacer? Que el primer estado y el segundo estado paguen impuestos. O sea, Turgot proponía que estos dos paguen impuestos. ¿De acuerdo? La pregunta, ¿hicieron caso? No. Es más, va a haber una revuelta. Va a haber que la revolución de los privilegiados. Total, a Turgot, el rey tiene una solución, sacarlo. ¿De acuerdo? Y después de Turgot va a colocar a Necker. Y este es clave, muchachos, del Faraday. Necker, en este caso, va a ser el nuevo ministro. Y Necker también va a tener problemas. ¿Cómo? Va a tener problemas, Necker. ¿De acuerdo? Muchos, muchísimos. Tanto que ya el rey le ha dicho, haz cambios, pero no me los subas impuestos al primer estado y al segundo estado. Necker se hizo un préstamo, ¿no? El banquero burgués se hizo un gran préstamo para Francia. Así Francia tuvo algunos meses, ¿no? Tranquilos. Pero Francia estaba mal. Y el pueblo estaba indignado, ¿no? Que en Francia está de hambre, que escasea el pan, pero sin embargo en la corte el rey y la reina, y sobre todo la reina, hacían unas fiestas de lujo, de pompa. Es más, alguna vez hubo este dicho, ¿no? Que mientras Francia estaba de hambre, la reina dijo, ¿por qué tanta hambre, tío? O sea, ¿por qué tanto ruido hacen? Señores, están de hambre. Entonces, dale pues pasteles. O sea, mira lo que hablaba esto, mira, esa ironía la cual utilizaba, porque el pastel era algo en Francia por esos días un poco caro, y en Francia había demasiado de ello. Muy bien, ahora mire, escúchame, ¿de acuerdo? Estos de acá, ¿no? Entonces, Necker va a hacer algo. Necker va a decir que el primer estado, segundo, o sea, Necker no podía cobrar impuestos a ellos, el tercer estado sí. Pero Necker, ¿recuerdas qué estaba pasando? Los Estados Unidos de Norteamérica están que luchan por su independencia con Inglaterra. Y es Necker el que va a mandar apoyo. ¿Cómo? Apoyo. ¿A quién va a mandar apoyo? A los Estados Unidos, para que se libere de Inglaterra. Este apoyo que manda Necker a Estados Unidos va a provocar en este caso que el fisco francés, o sea, que el Ministerio de Hacienda sufra grandes pérdidas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este caso, que Francia va a estar más en crisis. Entonces el rey dice, Necker, ¿qué hago para salir de esto? Necker le dijo, Majestad Luis XVI, convoquemos los estados generales. Y el rey dijo, no,
imposible, no quiero hacer eso. Y se negó, pero al final tuvo que aceptar. Profe, ¿qué son los estados generales? Pues, sencillo. Estados generales viene de acá, ¿no? O sea, generales. Los 3 estados se van a reunir. Se van a reunir y van a sesionar. Y van a decir ahí, ¿no? ¿Qué son las medidas que tienen que hacer para que Francia salga de esta crisis? Y el rey no quiere esto, el rey no quiere una reunión así. Mira el absolutismo del rey. Pero Necker presionó, Francia está mal y al final tuvo que acceder. Y eso fue clave. Necker, ¿qué hizo? Provocó que Luis XVI convoque algo que no se había convocado casi en 200 años. Mira, los estados generales. Y en los estados generales, los 3 estados fueron. ¿Quiénes son esos? El primero, el segundo y el tercero. El primer estado, de acuerdo a quién era, la nobleza. ¿Con cuántos fueron? 300 integrantes. Profesor, el clero, ¿con cuántos fue también? 300 integrantes. Primer estado, segundo estado. Y el tercer estado es el que me interesa, chicos. ¿Cuántos llevaron de integrantes? 600. Pero acá hay un detalle, ¿no? Estos fueron vestidos de los nobles de blanco, los cardenales, o sea, el clero de rojo, y el tercer estado fue de negro, ¿no? Pero esto me interesa más. En el tercer estado, ¿quién debe estar? Burguesía y el llano. Porque en el clero han ido los del alto y los del bajo clero. Pero, ¿qué pasa acá? Cuando se dan los estados generales, no va ningún miembro de ¿qué? Del llano popular. O sea, ¿ningún miembro del llano popular va? No, ninguno. Porque no tienen ni plata para comprarse traje y no tienen ni tiempo, y si es que van a dejar al aire sus actividades. Por lo tanto, ellos no van al tercer, o sea, no van a los estados generales. ¿Quién es el que va? La burguesía. O sea, la burguesía es representante de ¿qué? Del pueblo. Y cuando se dan los estados generales, mira qué fecha es. Un 5 de mayo de 1789. ¿De acuerdo? Cuando se ve esa reunión, de acuerdo, el rey dijo algo claro, ¿no? El rey mencionó, ¿no? Primer estado, segundo estado y tercer estado están acá unidos para que busquen la manera cómo hacer que nuestro país, Francia, salga de esta crisis. ¿De acuerdo? Pero mencionó el rey, ay, no me hablen de que a mí, su rey, me van a quitar autoridad, me van a quitar poder, no me hablen de que quieren crear una constitución, nada de eso. O sea, el rey advirtió, ¿de acuerdo? Pero al final el tercer estado tiene hombres como que Maximilien Robespierre, tiene un tal Danton, a un tal Marat, tiene a un tal que, ¿cómo se llama este? Danton, Marat, ¿de acuerdo? Tiene también a un tal, el más cabezón, ¿no? El Danton, ese que te hablé, ¿no? Ahora escúchame, en este tercer estado, esos están, ¿de acuerdo? Ahora, el tercer estado, ¿qué es lo que quiere? Una constitución. Profesor, ¿qué es lo que pide el tercer estado? Una constitución. Y el rey no quiere esto. Por lo tanto, lo llevan a votación. ¿Cómo? A votación. Y en la votación, ¿de acuerdo? Vamos a ver algo. El voto era personal. Si el voto era personal y el tercer estado estaba junto, ¿cuántos votos iban a decir? Francia, que tenga una constitución. 600. ¿Ya, profesor? ¿Y el primer estado quería una constitución? No, porque son los privilegiados. El segundo estado tampoco quería. Pero acá hay un detalle, muchachos. En el segundo estado, que es el clero, hay una división. El alto clero son los cardenales obispos. Ellos están mezclados con el primer estado. Están mezclados con el rey. Pero fíjate en algo. El bajo clero. El bajo clero no está tan mezclado con la nobleza. Porque el bajo clero son los sacerdotes, son los curitas. Son aquellos que están más relacionados con el pueblo. Y estos sacerdotes querían que sí, efectivamente hay una constitución. O sea, ¿qué te quiero decir? Que en el segundo estado hay una fricción. ¿De acuerdo? El bajo clero van a unirse ¿a quién? Al tercer estado. Y con esos votos del bajo clero, Francia, ¿qué va a tener? Una constitución. Observa, por favor. Y si es que Francia tiene una constitución, ¿qué sistema político ha terminado? El absolutismo. Correcto. La monarquía absoluta. Vaya, profe, eso tienes que tenerlo muy claro, muy en cuenta, ¿de acuerdo? Pero el rey no quiere esto. Entonces, ¿qué hacen? Cambian la forma de voto. El voto que era personal. Ahora, ¿cómo va a ser el voto? Estamental. ¿Cómo es eso, profesor? O sea, ya no va a ser individual que una persona vote, sino todo un estamento. Y si hablamos de estamento, ¿qué es? Esto.
Por lo tanto, el tercer estado, su voto era, ¿qué será? 1. Del primer estado, 1. Del otro, 1. Por lo tanto, ¿quién va a ganar? Los privilegiados, 2-1. Entonces, ante esta jugada, el tercer estado se cruza. ¿Y qué hace el tercer estado? Y con esto que te voy a decir, comenzó la Revolución Francesa. El tercer estado abandona la sala donde se estaban dando estados generales. ¿Ya dónde se van? Se van a un lugar llamado el Salón del Juego de Pelota. ¿Y por qué se llama así? Juan Pelota, pe. Y acá, ¿qué van a crear? La Asamblea Nacional. Con la creación de esto, va a comenzar la Revolución Francesa. Muy bien, siguiente clase ya hacemos todas las etapas de esta revolución. Con Abel Carrasco, esto fue Introducción a la Revolución Francesa.